Ya era de noche para la historia de ese hombre. Ya era de noche. Vamos a tomar el capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 21. Y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Miren qué situación tan importante. Se conmovió en espíritu y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntara quién era, de quién hablaba. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por lo que le dijo esto. Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos, pero para la fiesta, a que diera algo a los pobres. Cuando él tomó el bocado, salió enseguida, era ya de noche. Qué triste la historia de este hombre. Qué triste que quedó sin esperanza después de haber disfrutado de todas las bendiciones de Dios, después de haber experimentado, pero ya era de noche. Ya se le había acabado el tiempo, ya se le había acabado la oportunidad, ya había rechazado al Espíritu Santo, ya había rechazado la voz de Dios, ya su corazón estaba endurecido, ya no había oportunidad, ya era de noche, ya era de noche para él. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 34, me dice algo lindo, espectacular, genial. Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 34, dice el texto de la siguiente manera: bueno es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La roca fuera. El que tiene oídos, oiga para oír. Murió. ¿No hay baterías? Sonido. Y es interesante. Bueno es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazona? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La roca fuera. El que tiene oídos, oiga para oír. Es interesante. Para este hombre ya era de noche. Su sal, su sabor se había vuelto ¿qué? Insípida. Lo que era ya se había vuelto insípida. El Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13, nos da una grande lección para nuestra vida. Y Él dice: entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Sal, era de noche, la puerta angosta, sal, insípida, puerta angosta, ya era de noche.
Cuando el Señor Jesucristo venga y aparezca en las nubes de los cielos, los grandes hombres, los buenos hombres, las buenas mujeres, con buenos títulos, con buenos doctorados, con buenas oportunidades, se van a perder. El Señor Jesucristo dijo también, los publicanos, los pecadores, las prostitutas, llevan la delantera en el reino de los cielos. Llevan la delantera en el reino de los cielos. Pero también nos está diciendo esta mañana, revisa tu vida, revisa cómo te encuentras, revisa todo lo que tú eres. No sea que para tu vida ya sea de noche. Y impacta el texto, que el texto bíblico dice, y Jesús se estremeció. Para decirle a Jesús, a Judas, haz lo que tienes que hacer. Se estremeció. Ya había llegado la noche. Yo no sé si el Señor Jesucristo esta mañana se está estremeciendo. Se está estremeciendo allí. Porque te ha mirado, porque ha mirado tu situación, ha mirado tu vida, te ha mandado mensajes, te ha permitido grandes cosas en la iglesia, pero para tu vida ya es de noche. Porque lleva mucho tiempo hablándote, lleva mucho tiempo dándote mensajes, lleva mucho tiempo llamándote, pero probablemente ya sea de noche. Oh pastor, ¿qué tengo que hacer? Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 18, por favor. Evangelio Mateo capítulo 4, versículo 18. Y miren aquí, tremendo. Y el texto dice, pasando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio. Pasando Jesús al mar, vio a dos hermanos y les dijo, venid. Qué interesante, Jesús llamó a estos discípulos. Versículo 20, entonces ellos, dejando al instante las redes, 8 días después lo siguieron y se fueron. Jesús llamó a Mateo, Jesús llamó a Pedro, Jesús llamó a Juan y a Jacobo. Y ellos dijeron, un minuto, Señor, vamos a hacer otras cosas y ahora nos vamos. Al instante. Para ellos no les llegó la noche. Ellos aceptaron el llamado de Jesús y avanzaron. Sus nombres están en la galería de los que van a ser salvos. Y es interesante. El nombre Judas es bonito, es lindo, pero ustedes ni yo ponemos nombre de Judas a nuestros hijos. El nombre de Judas quiere decir, Jehová es alabado. Jehová es alabado. Pero vaya usted a poner ese nombre. Nadie lo quiere, porque es sinónimo de traidor. Es sinónimo de traidor. Y yo creo, y yo siento, y yo veo que tú no puedes traicionar hoy a Jesús por unas cuantas monedas de este mundo. Porque Jesús te está invitando. Porque es Jesús quien te ama.
Es Jesús tu Salvador, es Jesús tu Señor. Pero Jesús, Mateo capítulo 8, versículo 18, me dice algo interesante. Y aquí aparece en escena. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, dio órdenes de pasar al otro lado. Y se les acercó ¿qué? Un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deje que los muertos entierren ¿a quién? A sus muertos. Dos escenas. Por ahí dicen, un soldado no se ofrece, pero jamás se niega cuando se necesita. Jesús llamó a este hombre y este hombre le dijo, le puso un sinnúmero de excusas. Pero este fariseo, este escriba, se acercó. ¿Qué vio en Jesús este escriba? ¿Qué vio en Jesús este escriba? ¿Qué vio? Este escriba vio en Jesús no el Salvador, vio a alguien que le podía ayudar. Vio a alguien que le podía ayudar financieramente, económicamente, materialmente. Sin embargo, Jesús en su infinita misericordia no lo despreció porque quería rescatarlo, porque quería que se contara su historia entre los 12 discípulos que hicieron grandes hazañas para Jesucristo. Es triste leer la historia de Judas, porque siempre al final de cada versículo dice, y Judas el que traicionó ¿a quién? A Jesucristo. Judas a quien Jehová alza, Judas a quien Jehová alaba. Al final de su historia se registra el que traicionó a Jesucristo. Evangelio capítulo 10 de Mateo. Y es interesante allí. Versículo 1. Entonces llamó a 12 discípulos. Les dio autoridad sobre ¿qué? Les dio autoridad sobre los espíritus impuros, para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro y su hermano, Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Labeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y ahora viene la mancha. Y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Qué triste la historia de un hombre cuyo nombre significa Jehová es alabado. ¿Cómo quedó registrado en las páginas de la historia? El que lo traicionó, el que lo vendió, pero ya era de noche para Judas. Oh querido, oh querida, piensa, ¿cuánto lleva el Espíritu de Jehová llamándote? ¿Cuánto lleva Dios o el Padre del Hijo pródigo saliendo a llamarte? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va a quedar registrado en la historia de los libros de este mundo?
¿Cómo va a quedar registrado tu nombre? ¿Cómo va a quedar registrado tu reputación? ¿Cómo? Fue un buen hombre, se preocupó por todo, hizo aquello, pero nunca se decidió por Jesús. Judas estuvo en la alimentación de los 5,000. Estuvo allí. Marcos capítulo 3, versículo 13, describe algo interesante. Evangelio de Marcos capítulo 3, versículo 13, dice de la siguiente manera. Y miren esto. Después subió al monte y llamó sí a los que él quiso y vinieron a él. Y designó entonces 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. Miren esto. Él quiso y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Y designó entonces a 12 para que estuvieran ¿con quién? O sea que esos 12 iban a estar ¿con quién? Con él. Tú tienes que entender algo, querido. Jesús pasó la noche orando por ti. Te escogió para que tú estés con él, para enviarte a predicar, para enviarte a salvar. Pero tú no puedes permitir que a tu vida llegue la noche. Y es interesante que el Evangelio de Juan, capítulo 12, mira cómo lo describe. Evangelio de Juan, capítulo 12, lo describe de la siguiente manera. El Evangelio de Juan fue escrito mucho tiempo después de la muerte del Señor Jesucristo. Mucho tiempo, quizás 40, 70 años, qué sé yo, no hay, pero fue escrito mucho después. Y mire cómo lo escribe Juan. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y que había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor de perfume. Dijo uno de sus discípulos, y miren ahora, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se lo dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Cómo fue registrado? Porque era el ladrón. Un nombre bonito, un nombre espectacular. Jehová es alabado, pero a él le llegó la noche. Porque era ladrón. Y saben, Judas cometió el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? La blasfemia es un rechazo consciente y obstinado
de la verdad que el Espíritu Santo intenta llevar a la persona. Implica una negación de la obra del Espíritu Santo, negando la salvación y la verdad que revela Jesucristo. Es un rechazo consciente y obstinado de la verdad. Ya Jesús tomó a Judas, al cuyo nombre Jehová es alabado, para redimirlo, para que su historia fuera diferente. Jesús permitió eso, para que su historia fuera diferente. Pero Judas, a pesar que vio los milagros, a pesar que fue partícipe de los milagros, porque expulsó demonios, porque hizo cosas, porque participó en la alimentación de los 5,000, porque estuvo con Jesús, rechazó consciente y obstinadamente la verdad. Yo no sé si esta mañana me estoy dirigiendo a alguien a través de la pantalla o que esté sentado allí, que esté rechazando consciente y obstinadamente el llamado del Espíritu Santo. Y que hayas visto cómo Jehová ha hecho grandes cosas en tu vida. Y que hayas visto cómo Dios se ha movido. Y cómo Dios por la misericordia ha sostenido. Y cómo Dios por tantas cosas. Pero el texto dice, ya era de noche. Ya era de noche. En términos más sencillos, es como si una persona estuviera endureciendo su corazón contra las revelaciones del Espíritu Santo y negándose a arrepentirse. Eso es blasfemia. Endurecer su corazón. Y eso fue lo que le pasó a Judas. Endureció su corazón. Entonces, la blasfemia no es decir solamente cosas malas, es negarse a Jesús. Negarse. Judas llegó a ser esclavo de un vicio y se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza del pecado. Oiga, ¿qué cosa? Judas llegó a ser esclavo de un vicio y se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado. Fue esclavo y se entregó, comenzó robando, porque la palabra de Dios dice, era el ladrón. Y tú dirás, pero no soy ladrón. Pues yo te puedo decir, te estás convirtiendo en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Judas aceptó el puesto de ministro de Cristo, pero no se dejó moldear por la acción divina. Tremendo. Aceptó el puesto de ministro, pero no se dejó moldear por la acción divina. Judas creyó que podía conservar su propio juicio y sus opiniones
y cultivó una disposición a criticar y acusar. Creyó que podía conservar su propio juicio. No, tranquilo, yo estoy bien así. Eso se llama propio juicio. Y cultivó sus propias opiniones. Y bueno, Judas estaba ciego en cuanto a su propia debilidad de carácter. Y Cristo lo colocó donde tuviese oportunidad de verlo y corregirlo. Tremendo. Era ciego concerniente a su carácter, y el Señor lo puso donde tenía la oportunidad de verlo y corregirlo, pero prefirió que le llegara la noche. Prefirió convertirse en una blasfemia para el Espíritu Santo. Prefirió ser consciente y rechazar consciente y obstinadamente la verdad. Y esto, vio las obras de amor de Jesús, pero estaba cegado por sus propios deseos egoístas. Oh querido, yo no sé si tú estás viendo las obras de amor de Jesús. Yo no sé si tú estás mirando cómo Jesús todavía sigue sosteniendo la tierra. Pero estaba cegado por sus propios deseos egoístas. ¿Se entiende lo que te quiero decir esta mañana? ¿Comprende lo que te quiero decir esta mañana? No sé si te estés identificando con Judas. No sé si el llamado sea para ti. Pero probablemente te llegue la noche. Probablemente te llegue el momento en tu vida que ya pastor, libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 15. Es interesante ese texto. Me encanta. Dice, por lo cual dice, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si hoy tú estás escuchando la voz de Jehová que te está llamando y te está dando la oportunidad, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. No te amarres. El grande problema de nosotros, la grande mentira es que somos eternos. Mientras la tierra esté en estas condiciones, nadie es eterno. No sé cuánto lleva Jehová llamándote. No sé cuántas veces Jehová te ha invitado a que entregues tu vida, a que arregles las cosas con Jehová. No sé. Quizás lleva diciéndole a Jehová, hoy no, mañana sí. Pero es un asunto de salvación. Es una oportunidad.
Y me impacta esto. Cristo lo colocó donde tuviese la oportunidad de ver y corregir su carácter. Tú estás allí porque es tu oportunidad de ver tus defectos de carácter y corregirlos. Y corregirlos. Este texto es un poco más bonito. Libro de Isaías, capítulo 63, versículo 10. Mas ellos fueron duros, fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Sin embargo, 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió ¿qué? Enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Enojar su Santo Espíritu. Y se volvió enemigo y peleó contra ellos. Yo tengo que sentarme esta mañana y hacerme la grande pregunta: ¿será que el Espíritu Santo estará peleando? ¿Y seré ya enemigo del Espíritu Santo? Pero gracias podemos dar a Jehová que el cielo aún está allí. Y eso quiere decir de que yo tengo la oportunidad de decirle: Señor, aquí estoy. Yo tengo la oportunidad de decirle: Señor, perdóname. Señor, gracias porque me pusiste en un lugar donde yo podía ver. Y ahora puedo corregir. Corregir. Para no terminar con la historia de Judas. Y es triste la historia de Judas. ¿Cierto? Es muy triste. ¿Cómo termina Judas? Aquel que significaba Jehová es alzado, Jehová es engrandecido. La palabra de Dios dice cómo termina él. Capítulo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió ¿qué? Arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, ¿y qué? Se ahorcó. Se ahorcó. ¿Cómo vas a terminar la historia de tu vida? ¿Cómo te sientes esta mañana? ¿Cómo te ves? Judas se ahorcó. No pudo más porque ya era de noche.
Tú tienes que mirar las oportunidades que Jehová te está dando. Si hoy tú oyes la voz de Jehová que te llama y te dice, ven a mí, tienes que venir. Tienes que aceptar. Arregla lo que tengas que arreglar, pero sálvate. Porque el tiempo es corto. No te enriedes más con las cosas de este mundo. No esperes tantas cosas. Arregla tu vida, sálvate. Arregla tu situación con Jehová, pero sálvate. Y que nadie te impida tener ese encuentro con Dios. Ese encuentro maravilloso de ser salvos. Oh querido, de cierto sí estoy seguro, en la mañana santa de la resurrección te van a pasar este sermón si no te salvas. Tú vas a decir, Señor, eres justo, porque me lo dijiste. El grande problema es que no lo dicen, pero ya nuestro corazón está tan duro, de tantos llamados, de tantas oportunidades, que un llamado más, no. El Señor Jesucristo llamó al joven rico y el joven rico dijo, no. Yo no sé si tú seas el joven rico de esta historia. Yo no sé si seas el joven rico de esta mañana y Jesús te esté llamando y tú digas, no. El joven rico prefirió irse detrás de las cosas. ¿Cómo voy a hacer eso? Dijo, si tengo tantas cosas. Judas dijo, ¿cómo voy a irme si tengo tantas cosas por arreglar? Y se perdieron. Se perdieron. Yo te quiero invitar que sigan el ejemplo de Pedro, Juan, Santiago, Mateo. Y cuando Jesús les dijo, vengan, ellos levantándose, vinieron. Habrá esta mañana alguien que haya escuchado la voz de Jehová, que está diciendo, levántate y sálvate, que se quiera salvar, que quiera ponerse allí en su lugar y decir, Señor, necesito ser salvo antes que me llegue la medianoche. ¿Habrá alguien allí que sabe que necesita levantarse y decir, Señor, quiero levantarme, es mi oportunidad? Dios me le bendiga, mis hermanas. Dios me les bendiga. Es mi oportunidad de ser salvo. La medianoche está llegando. Vamos a orar. Padre bueno, misericordioso Dios, gracias porque nos da la oportunidad, Señor, de hoy escuchar la invitación tuya para ser salvos. Ayúdanos, Señor, para no cometer el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo, Señor, que es la invitación para ser salvos. Oh Padre,
Y si hay alguien en este lugar, en esta mañana, en esta hora, que sabe que tú los has llamado, y lo has llamado, y lo has llamado, y él sabe que tiene que entregar su vida a ti, Señor, porque él sabe y entendió que está cometiendo el pecado imperdonable contra Jehová, contra el Espíritu Santo. Y él sabe que tiene que levantarse, Señor, y nacer de agua y nacer del Espíritu. Señor, por favor, ayúdalo, Señor. Ayuda a esa persona que sabe que tiene que nacer del agua y tiene que nacer del Espíritu antes que le llegue la medianoche, Señor. Y si en nuestro medio, Señor, hay un hermano que ha disfrutado de los milagros de Jesús, de la experiencia, Señor, y antes que le llegue la medianoche, Señor, que él pueda decir esta mañana: Señor, sálvame, permíteme reclinar mi cabeza en tu corazón, Señor, pero no quiero seguir siendo el mismo. Oh Padre, gracias, porque hoy nos está llamando para ser salvos. Gracias, porque nos amas. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.